Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marlene Stahl y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Onexpo TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Y hoy saludamos con muchísimo gusto a Felipe Pérez, director y estratega de Downstream para América Latina de IHS Markit. ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias. Muchísimas gracias a OneExpo por invitarme para esta charla. A ti por compartirnos esta información y bueno, queremos platicar contigo de lo siguiente. Sabemos que el mundo va moviéndose más allá del petróleo y sus derivados para combustibles. ¿Cómo IHS Markit ve este escenario a nivel global y cómo ven a México en este panorama? La discusión de la transición energética, creo que todos nosotros ya estamos hasta cansados de escuchar, como estamos cansados de la pandemia, ¿no? Y lo que vemos es que la, la, la manera de decir es que el tren de la transición energética ya salió de la estación. Ahora queda ver cómo y lo cuán rápido va a ser este movimiento, ¿no? A qué ritmo vamos a ir a esa tendencia de transición y por supuesto, ¿no? La cuestión de moverse más allá o lejos, ¿no? Dejar de consumir el petróleo, ¿no? Pues, como sabemos, grande parte de las emisiones de los gases invernaderos vienen, ¿no? Del sector de transporte, que por su consecuencia depende de los derivados del petróleo, la gasolina y el diésel. Entonces, el mundo está caminando para una transición. ¿No? Y no solamente por los elementos de ESG, que se habla mucho, ¿no? El medio ambiente, la responsabilidad social, pero sí también la parte competitiva, ¿no? de otras alternativas de combustibles. Si miramos la proyección que tenemos de nuestra demanda de productos refinados a nivel global, y si miramos no solo esta proyección, pero las versiones que tenemos de esas proyecciones, desde antes de la pandemia, con la pandemia y hacia el futuro, y ahora más con nuevas políticas mucho más basadas en la sustitución, ¿no? del petróleo, no estamos hablando de casi un 20% de diferencia, de reducción, ¿no? de consumo de productos refinados en nuestras versiones hasta la más reciente. Y para México, no, nosotros vemos que no solo para México, pero para casi todo el país, ¿no? Vivimos en una economía global, tenemos solo un planeta y todos somos parte de este mercado. México aún no da indicación de un pico de demanda de productos refinados, pero va a ser afectado de una manera o de otra por competencia, ¿no? De otras regiones, de otras alternativas, y sabemos que la industria del petróleo en México es muy importante para el país. Claro, y bueno, la necesidad de acceso a energía como gasolina y diésel para México, pues como bien dices, no va a dejar de existir en el corto plazo, pero ¿cómo ven las perspectivas de suministrar este combustible para los mexicanos? Pues esa es la gran cuestión que nosotros como consumidores siempre queremos saber. Siempre queremos tener el acceso a la energía, sea la fuente de energía, sea para encender la luz dentro de nuestra casa, para mover nuestros carros, ¿no? Queremos tener el acceso, que sea algo accesible, ¿no? Y justo, ¿no? En términos de precios, ¿no? Eso es algo que es muy importante. Pero por el otro lado, es muy importante saber que no hay nada gratis, ¿no? Entonces es muy difícil pensar que no hay un costo para la energía. Entonces, esa es la gran dificultad que los países piensan en tener, cómo proveer energía, y hablo en general, y México no es diferente de muchas de estas perspectivas, de suministrar esta energía, ¿no? A un costo accesible, ¿no? Que sea limpia, ¿no? Y que dé oportunidades que la economía del país crezca. La gran cuestión que siempre que existe es el tema de la seguridad energética, de si suministro
estos combustibles, sea la gasolina, el diésel, por mi propia cuenta o hago un mix de importaciones? Bueno, ¿cuál es la mejor opción? Y la verdad es que no hay una única respuesta, ¿no? Porque si hagamos un paralelo, si ven Estados Unidos, que es el país que tiene la capacidad de refinación más grande del mundo, ¿no? Con una infraestructura muy desarrollada, ¿no? Donde se imagina que existe o es un país que es muy preocupado con la seguridad nacional, y ven lo que pasó hace unas semanas atrás con este ataque cibernético de este poliducto que lleva los combustibles desde de Texas hacia la costa este de Estados Unidos. O sea, definir lo que es seguridad energética es una cuestión muy amplia. Diferentes políticas, diferentes estrategias son adoptadas por países, pero esa es la gran dificultad. Yo creo que el punto principal del suministro es de cómo proveer de una manera que sea competitivo, ¿no? Que todo tiene su costo. Entonces, yo puedo proveer este combustible a los mexicanos de la mejor manera posible, que sea limpio, que sea sostenible y que sea competitivo, porque si no es la industria que puede ser competitiva, ¿no? Y puedo comprar más barato de otra parte, ¿por qué no? ¿No? Entonces, obviamente es una cuestión no tan sencilla, ¿no? Como mencioné, porque no, si dependemos de importaciones, hay varias piezas que se vuelven en eso, pero son consideraciones que tienen que ser discutidas de una manera abierta. Claro. Y bueno, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? El sector de refinación en México sufre con la falta de inversión en conversión y confiabilidad. ¿Cuáles serían las posibles estrategias para el sector acá en nuestro país? Yo creo que el sector de refinación, ya que hablamos de suministro para México, está en una posición que algo hay que hacer para cambiar, no seguir como estamos, como mencionaste en la pregunta, ¿no? Sufre de la falta de inversión en conversión, ¿no? Mejorar las refinerías que hagan productos que tengan más valor agregado. Y la deficiencia que existe en algunas operaciones, ¿no? Del sistema de refinación en México. Entonces, ¿cuál es el paso? Porque también hay que pensar que las inversiones, el dinero compite con las otras fuentes, con otras alternativas. Entonces, hay que posicionarse cuál es el próximo paso para la industria, dónde voy a poner ese dinero de la mejor manera posible, y quizás no se puede tener lo que se tenía hace 10, 20 años atrás, por ejemplo, ¿no? Y es una nueva realidad ya que el mundo está cambiando, ¿no? Y México va a ser parte de la transición, ¿no? Quizás llegue un poco más tarde, ¿no? De maneras distintas, pero la cantidad de inversión que se necesita para esta transformación del sector de refinación en México tiene que ser considerado no solo por algo inmediato, ¿no? de corto plazo, pero sí de largo plazo, considerando la transición energética que viene y nos afectará de una manera o de otra, sea internamente o externamente. Así será. Y bueno, ¿qué observaciones tienes de otros países en América Latina o incluso a nivel mundial con respecto al futuro del sector de refinación y combustibles? Bien, América Latina seguirá siendo un importador de productos refinados. Ah, el sector es muy dominado, ¿no? Y haciendo un paralelo, algo que es similar, no es único de México, es la dependencia de las empresas estatales en este sector. Hay cambios, ¿no? Hay cambios ocurriendo en países como Brasil, donde la estatal está haciendo una venta de parte de sus refinerías. No es que está dejando de refinar, pero se está posicionando de una manera distinta. El país también, en Brasil, el caso, como pueden ver, yo tengo el acento, soy brasileño y puedo hablar un poquito de Brasil. Es uno de los pocos países en América Latina que tienen una agenda para biocombustibles, ¿no? Muy optimistas,
pero aún hay muchas inversiones en la industria del petróleo, dando un ejemplo de cómo las dos industrias pueden caminar juntas. Pero América Latina en general sigue, ¿no?, aún por algo tradicional de lo que es la industria. En otros sectores, en otras regiones, perdón, como es Estados Unidos, donde ya vemos la evidencia del pico de demanda, ¿no? El consumo de gasolina, dicen en Estados Unidos, prácticamente ya no crece más y ya va a empezar a caer. Igual lo que ocurre en Europa. No, esas industrias, el sector de refinación, están adaptándose, sea a través de buscar otras alternativas que sean convenientes también para el negocio, ¿no?, de refinación, sea el hidrógeno, sea el biocombustible, a estos cambios que, dependiendo de los incentivos o del negocio, se puede adaptar refinerías para el nuevo futuro, ¿no?, de lo que son los combustibles. Claro, y bueno, mucho también se habla sobre seguridad energética y en tener capacidad de refinación en el país para ser autosuficientes. A ver, ¿cuáles son las perspectivas internacionales acerca de este tema? Seguridad energética es un tema que sea un gobierno de izquierda, derecha, del centro, siempre se preocupa porque necesitamos energía para mover el país, ¿no? Entonces, y mover países independientes de la agenda política. Hay diferentes posiciones, ¿no? Si ves la condición de Estados Unidos, como mencioné anteriormente, ¿no?, que tienes un parque de refinación gigante, muy eficiente, ¿no?, un país donde no hay empresa estatal, ¿no?, en refinación, y que imaginas que tiene la mayor seguridad energética del mundo. Tampoco es así, dependiendo cómo determinamos la cuestión de seguridad. El tema de seguridad energética, yo creo que a veces se mezcla con el balance comercial, con la balanza comercial, ¿no? Las importaciones y exportaciones, y estar tan dependiente de importaciones y, ¿no?, cómo quedan mis finanzas a nivel de país, ¿no? Entonces, la temática a veces es mucho confundida en esta cuestión, ¿no? Por supuesto, si la dependencia viene de países que tienen una cierta estabilidad, ¿no?, tú sabes que ahí quizás sea algo que no sea un problema, ¿no?, en términos de relación entre países. Pero es una temática muy común, y la cuestión de produzco yo, ¿no?, produzco en mi propio país o no, como digo, vale la pena. Si no, no puedo ser competitivo en refinación, en la industria de energía. ¿Dónde puedo ser competitivo y hacer que el país crezca y la gente tenga una calidad de vida aceptable? Claro, bueno, pues sin duda toda esta información muy valiosa. Gracias, Felipe Pérez, por compartirla con nosotros. Muchísimas gracias, un placer y hasta la próxima. A ti, gracias. Y también a ustedes, gracias por acompañarnos. Yo soy Marlene Stahl y los espero en una próxima emisión de ONEXPO TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Con más de 26 años como líder absoluto en tecnología para la automatización y control del suministro de combustible, Atio Group brinda soluciones integrales que garantizan el éxito en cualquier negocio en la industria del combustible. Mediante su solución Control Gas, hoy por hoy, Atio ofrece la tecnología para optimizar el funcionamiento de más de 5.000 estaciones de servicio a través de la automatización de los procesos operativos y administrativos. El combustible mueve al mundo. Atio mueve al mundo del combustible.